continuamos nuestro pequeño paseo, nuestra ruta hoy por toda esta zona, conocida evidentemente como la zona de La Palma, ¿no? Hemos dejado la casa de La Palma, como ha explicado don Manuel, el ingenio que está justo detrás, lo tenemos en esta parte, y tenemos aquí la huerta de San Francisco, ¿verdad? Donde también parece ser que hubo un convento también Sí, durante muchísimos años. durante mucho tiempo, y un convento muy importante. Aquí la tenemos en dos partes, ¿no? Es decir, parte de esto era hacia abajo, la huerta de San Francisco, hacia arriba la huerta de los Vallejos. De los Vallejos. Vallejos, sí. Antiguamente esto conformó pues toda una propiedad de los franciscanos. Los franciscanos llegan a Motril a principios del siglo XVII, se establecen en Motril después de los Farenes mínimos de la Victoria, y lo primero que hacen es establecerse, hacen su convento en el cerro. Y con el paso del tiempo el convento fue a más, y el convento que hacen en el Cerro de la Virgen de la Cabeza, debió quedársele pequeño, ¿no? Y a partir de 1535, 32 aproximadamente, construyen, 32-35, construyen el convento de la Concepción, aquí, en esta zona de la huerta. Por eso se llamaba tradicionalmente la huerta de San Francisco, toda esta zona. Es decir, estuvo construido un convento con su claustro, su iglesia, hasta pues de 1632 hasta pues la desamortización, que es 1835-36, que cuando se desamortiza los conventos en época de Mendizábal, pues evidentemente tuvimos aquí el convento de la Concepción, de la orden de los franciscanos de San Francisco de Asís. Fue un convento muy famoso, además uno de los grandes conventos que tuvimos en Motril. Debió tener su claustro magnífico, debía tener su iglesia. La iglesia, el claustro se derribó, pero la iglesia se conservó. La iglesia se conservó durante gran parte del siglo XIX porque la compra la familia Burgos, dueño de la fábrica Burgos, para almacén de azúcar. Curiosamente tiene una historia, es muy curiosa. La iglesia, decían todas las fuentes documentales que hay sobre la iglesia de los franciscanos, que estaría en la parte más para abajo seguramente de la huerta, o situada más o menos por esta zona, decían que era una de las mejores iglesias que había en la provincia de Granada. Sería una iglesia barroca, está bien descrita, hay documentos que la describen bastante bien, y curiosamente esa iglesia, finales del siglo XIX, la compran norteamericanos, la desmontan para llevársela a Estados Unidos. Es muy curioso. La misma, tal la cual. iglesia, la desmontan. Y tal cual se la lleva. Se la lleva, no para armarla allí. La historia, para armarla en Estados Unidos. Se embarca en Motril para llevarla, las piedras se desmontan, se enumeran, tal, para llevarlas al puerto de Málaga, y del puerto de Málaga llevárselas a Estados Unidos. Pero en el trayecto se pierde. Se hunde el barco. Ay, Dios. El barco que llevaba las piedras de la iglesia de San Francisco, de Motril, hasta el puerto de Málaga para llevarlas a Estados Unidos desde Málaga, se hunde por el camino. Así que esta iglesia debe estar hundida por el trayecto de Motril a Málaga, debe estar hundida. Era un coral precioso. Un pecio, ¿no? Por ahí hundido con todas las piedras de la iglesia. Madre. Decían que era una gran iglesia. Los franciscanos... Hombre, para querer llevársela sería, claro, que sí. tendría además, la valor, compra y norteamericana. Sería muy bonita, además. Sí, decían que era muy bonita, una de las iglesias más bonitas. Lo curioso es que se desamortiza, la compra la familia Burgos, y durante años estuvo de almacén de azúcar, de la fábrica Burgos. Era el almacén, uno de los almacenes que tenía para almacenar sacos de azúcar la fábrica Burgos. Hasta que este norteamericano, que debió venir a Motril, informado por alguien de Motril, le gustó la iglesia, la compró, la desmontó, con la intención de llevársela a Estados Unidos, como hacían en esa época en bastantes monumentos españoles. En algunos de ellos se intentó hacer, y el caso es que por el camino se hunde el barco y se pierde las piedras. Por ahí estarán, en algún sitio, en algún pecio, estarán sumergidas entre Málaga y Motril. El convento de San Francisco fue un convento muy importante en la historia de Motril, ¿no? Es decir, estamos hablando de un convento que los franciscanos se establecen en Motril en 1513 y están en Motril hasta la desamortización, hasta 1834 o 35 aproximadamente, ¿no? Formaron parte de la historia de Motril. Y por eso a todo esto se le llamó la huerta de San Francisco, porque no solo estaba construido el claustro del convento, el convento, la iglesia, sino también tenían su huerta de cultivo, ¿no?
y era, pues curiosamente se regaba con la acequia chica, que venía por aquí, en esta parte de abajo venía la acequia chica, se regaba la huerta con la acequia chica, y durante muchos años esto formó parte. Por eso la calle San Francisco se llama calle San Francisco, era la calle que comunicaba la puerta de Granada hasta llegar al convento de San Francisco. Claro, claro. Y era pues una zona pues muy, parece que estaba a las afueras de Motril, pero tenía mucha vida. La Casa de la Palma, un ingenio, nos podemos imaginar el ingenio de la Palma, el trasiego de animales, de personas, de carros de leña, de trabajadores. Un ingenio tenía 500 trabajadores, 400, 500 trabajadores tenía un ingenio de azúcar de aquella época. Nos podemos imaginar el trasiego, la Casa de las Lonas al lado de la Casa de la Palma fabricando velas, el convento donde aquí vendrían pues, para misa y entierros y todas estas historias, un montón de gente. Es decir, en la ermita de San Sebastián, con la devoción que Motril tenía la ermita de San Sebastián. Y curiosamente, pues a pesar de que es una zona que está muy a la fuera, en teoría estaba muy fuera de Motril, debió ser una zona con muchísima vida. Es una zona con un gran trasiego en la entrada a Motril, un gran trasiego pues, de gente trabajando, ¿no? Es decir, de gente dedicada pues a... ¿Y habría también muchas casitas rodeando no, todo yo esto, creo que no, no? yo creo que no. En los planos antiguos que hay, los planos del siglo XIX que hay de Motril, esto está a las afueras, ¿no? Es decir, la Casa de la Palma y vivienda como tal, ¿no? No, como vivienda como tal, ¿no? Vivienda la gente no llegaba a vivir aquí, llegaba hasta Manuel Peña aproximadamente. Sí que, hombre, todo esto estaba limitado pues, por la Rambla de las Brujas, que ahora hablaremos de ella también, ¿no? Es decir, toda esta zona pues estaba la Rambla de las Brujas, que hoy está tapada, pero antiguamente recorría todo eso paralela a la fábrica del Pilar, ¿no? La verdad que ha quedado una zona muy bonita, toda esta zona de La Palma que estamos visitando, Manolo, una zona tranquila, bonita, de sosiego, de descanso prácticamente, y con mucho valor, ¿no? Hemos dejado ahí detrás la Huerta San Francisco, salimos a lo que es la gran circunvalación de Motril hacia la zona norte, al sur tendríamos la Rambla de las Brujas. Sí, y a la fábrica, toda la Rambla de la Bruja y la fábrica del Pilar. Y la fábrica del Pilar, ahí erigida uno de insignia también de Motril, ¿no? de las zonas con también historia industrial de Motril. La fábrica del Pilar, la primera fábrica del Pilar la construye don José de Burgos, que estaba casado precisamente con la marquesa de Esquilache, doña Pilar de León y Gregorio, con lo cual por eso le puso la fábrica de Nuestra Señora del Pilar, en homenaje a su mujer. Después ella es la que se queda, y originariamente la fábrica del Pilar, como la conocemos nosotros hoy, la instalación la hace una empresa que la hacen Burgos, Domínguez y García, se llamaba la empresa, que es la que levanta la primera fábrica de Burgos, del Pilar, o Burgos, como la conocemos nosotros hoy. Todo ese edificio de la primera estructura, estos edificios del almacén de azúcar y la casa de la administración y tal, pertenecen a esa época, ¿no? Pertenecen a la fábrica de Burgos, Domínguez y García, que fueron los primeros constructores de la fábrica del Pilar. Burgos es de Motril y Domínguez y García eran unos empresarios de Granada. Son ellos los que construyen pues, quizás la instalación fabril más importante de industria azucarera sobre los años finales del siglo XIX. A principios del siglo XX esta fábrica la compra el monopolio, el TRUS, la Sociedad General Azucarera, en la cual hay representantes motrileños, Burgos, la familia Burgos, Ricardo Burgos Careaga, Jiménez Caballero, don José Jiménez Caballero y tal, y además compra la fábrica del Pilar y empiezan a comprar otras fábricas, de manera que la Sociedad General Azucarera se convierte en la industria monopolio, el TRUS, como le decía, y es una época en que Motril empieza a tener muchos problemas, porque como prácticamente ellos son los que rigen el tema de la producción azucarera de Motril, ponen los precios que quieren.
Y entonces... Pero ya había una pequeña revolución por parte de los trabajadores. Claro. No de los los trabajadores, ¿no? sino de los labradores. De los labradores, perdón, claro. Es decir, el trabajador... Quejándose ya por el precio. Los precios de la caña eran, claro, ellos tenían el monopolio de la fabricación. La Sociedad General Azucarera, como era la dueña de la mayor parte de la fábrica, y de las fábricas más importantes, las más productivas... Podían poner los precios. O fabricaban al precio que ellos querían, cortaban las cañas al precio que ellos querían, o se comían los labradores las cañas de azúcar. Claro. Con lo cual empezaron a ofrecer precios muy bajos y fue totalmente una época de crisis en Motril tremenda, ¿no? Tremenda. Es curioso, pero no se resuelve hasta la Segunda República, cuando en época de la Segunda República el Estado es el que fija el precio mínimo de la tonelada de caña, de la producción cañera, no los precios de la competencia de los precios, porque si no, años en que 1911, 1913, 1923 o 1922, 1920, donde por un marjal de caña, una producción de un marjal de caña, no daba ni para poder ni comer, ¿no? Es decir, que los precios que se pagaban por el azúcar, ¿no? E incluso en vez de al peso, empezó a pagarse en época de la República por sacaroza, es decir, por la riqueza azucarera que tenía la caña, ¿no? Con lo cual siempre se mejoró a favor del labrador más que a favor del fabricante, ¿no? Pero la fábrica del Pilar representa, pues eso, la primera institución fabril de importancia. Todavía se conserva... Más de gran tamaño. De gran tamaño, sí, es la más grande de las existentes en la costa, ¿no? Y todavía se conserva la antigua fábrica, la antigua chimenea, no esta que estamos viendo, esa de 1929, sino la que está en lo alto del monte, es la antigua chimenea de la fábrica de esa fábrica inicial que construye Burgo, Domínguez y García. Esa fábrica inicial de Nuestra Señora del Pilar, que construye Burgo, Domínguez y García, sobre 1881 aproximadamente se construye esa primera instalación fabril de la fábrica del Pilar. Esta también era una zona a las afueras de Motril, es decir, es verdad que la fábrica del Pilar pues no solamente tiene la fábrica, sino alrededor una gran cantidad de tierra, ¿no? Por eso cuando el ayuntamiento se queda con la fábrica a cambio de la recalificación de la parte de atrás de la estructura de la extensión territorial de lo que era la fábrica de azúcar del Pilar. Y curiosamente la fábrica del Pilar pues ha formado parte de la estructura del pensamiento industrial de esta ciudad, ¿no? Es complicado, difícil, porque es un edificio muy grande, pues será el museo industrial de la ciudad. Lleva no sé cuántas corporaciones intentándolo, siempre con muchos problemas, porque es un edificio muy grande, vale mucho dinero la restauración. Pero bueno, yo espero que se consiga. Ya parece que próximamente no hay dotación las dotaciones económicas que se consiga, porque será otro referente en la historia cultural de la ciudad. Ya tenemos una en el tema preindustrial, pequeñito, pero con mucho encanto y con mucho valor. Y después esta sería la gran instalación industrial del siglo XIX, hay piezas del siglo XIX, de principios del siglo XX, los molinos son inmensos, los molinos de caña son inmensos de la fábrica del Pilar, y será un buen elemento digamos, como museo cultural y de la cultura de Motril. Y una vez más habrá que lamentar haber dejado todo este tiempo sin haberle metido mano por aquello de que van desapareciendo muchas cosas que había dentro. Pues es muy complicado, es decir, yo que tuve en una época la responsabilidad que era muy complicado, es decir, era con mantenerla y ya tenía uno suficiente, ¿no? Porque era muy complicado, vale muchísimo dinero y lo que sí que hay que intentar, pues entre todo el mundo, pues todas las corporaciones, las pasadas, futuras, y actuales y futuras, pues que esto se convierta en realmente lo que se pensó en su momento cuando se firmó el convenio, en época de Luis Rubiales, se firmó el convenio de la adquisición de la fábrica del Pilar para futuro museo de la fábrica de azúcar. Y volvemos a lo mismo, al final la cultura da valor a la ciudad, y poner en alza todo este tipo de patrimonio. Nuestra cultura azucarera, es que es muy importante, y ahí tenemos que estar todos indudablemente apoyando las iniciativas municipales
para llevar adelante una cosa como esta, ¿no? Es que es muy importante, es que hoy no solo turismo de mar y playa, también es turismo cultural. Sí. Y evidentemente nuestro patrimonio industrial al menos no ha quedado la fábrica del Pilar y se puede poner como elemento museístico importante. Ya se ha hecho el proyecto museográfico, el museológico, es decir, que bueno, poco a poco se va consiguiendo que al final la fábrica del Pilar se convierta en ese referente de la historia de azucarera industrial de nuestra ciudad. Que al fin y al cabo es nuestra historia. Bueno, y nos encontramos también en esta circunvalación, que también se ha remodelado también recientemente, pero que desemboca, como no, en la rambla de las brujas, ¿no? De las bruxas, ¿no? De la bruja. ¿Ah? Es que antiguamente usaban mucho la X, La ¿no? X se utilizaba mucho de la J, ¿no? las bruxas, pero es de Pero se leía J. Pero es brujas, es brujas. Era pues una rambla típica de Motril. Motril está construido entre ramblas, lo hemos citado varias veces, ¿no? Rambla del Manjón, el Rambla de la Palma, la primera que nos encontrábamos a la entrada de Motril era la Rambla de la Bruja, Claro. que tiene su inicio en el Cerro de los Perdidos, aquí arriba, en los montes del Magdalite, y terminaba en el mar. Y bueno, pues curioso, ¿no? Como el nombre de Brujas, es muy curioso el nombre. En Motril no hay otro nombre como ese. Hay una historia detrás, posiblemente Que sea la que le da el nombre a algún tipo de leyenda, algún imagino. tipo de leyenda, ¿no? Real, es decir, ¿Sí? A principios del siglo XVII vivía por aquí una tal Mari González, cercano, vivía en una casita seguramente por aquí, una tal Mari González, que la habían casado con un hombre mayor, era muchacha con 18 años, la habían casado con un hombre mayor en aquella época, un hombre de 50 años, que Sí, claro. hoy un hombre de 50 años de 1600, de principios del siglo XVII, con un hombre de 80 en la actualidad, Claro. en la actualidad. Y bueno, pues esta mujer empieza pues a darle al marido alguna especie de sopa por las noches para que se durmiera y no se enterara quién llevaba a ella al dormitorio. Ah, bien. Pero además la acusan la Inquisición pues de otras prácticas mágicas y que hace un círculo en el suelo y tal, ¿no? A ella y a su cuñada. Casi como de una bruja. Sí, ¿no? de una Claro. bruja, ¿no? Son brujas porque incluso hacen artes de adivinación con el tema de la haba. Era muy curioso. Antiguamente, como no había teléfonos móviles, ni teléfonos, ninguna cosa, la cuñada, esta Mari González, tenía un novio. El novio se había ido a la guerra, ella llevaba 3 años sin saber nada de él, ¿no? Pues ¿a quién le preguntaba? A las habas. O echaban la haba a ver dónde está mi novio, está vivo, no está vivo, y las habas respondían, pues era una cuestión de brujería. O de la tijera y el cedazo, que también lo hacía la Mari González, que era pinchar en un cedazo de cerné de harina, pinchar una tijera, coger la tijera y en función de cómo se movía el cedazo respondía a las preguntas. Pero también era considerada una práctica brujeril, curiosamente, la adivinación y una práctica brujeril. A esta Mari González la denuncian, el proceso de Inquisición se conserva, yo lo he publicado, se conserva, y curiosamente vivían aquí, vivían cerca de la Rambla de la Bruja. Posible que el nombre de la Rambla fuera de esta Mari González y su cuñada, que eran brujas, o por lo menos la gente decía que hacían esa arte de adivinación, que lo hacía todo el mundo, que es que no, en aquella época era muy frecuente, ¿no? el echar unas cuantas habas blancas y una negra, y en función de cómo caían, respondían la haba, o en función de cómo se movía el cedazo, respondía evidentemente el cedazo, ¿no? Hay que decir que en Motril no llegó a haber casa de la Inquisición. No, Estuvo casi a punto de una yo no sucursal, lo sé, una sede. Casa de la Inquisición. Porque hemos tenido nosotros una hemos casa, eso digo. hemos llamado Casa de la Inquisición, pero no, no había tribunal en Motril. El tribunal de la Inquisición estaba en Granada. En Motril había comisario de la Inquisición y, por supuesto, alguacil y oficiales de la Inquisición. Es posible que esa casa fuera de un familiar. En la que estamos hablando de una casa en la Marqués de Vistabella. Marqués de Vistabella, que fueran que de se un le llamaba familiar, Casa de la Inquisición, pero claro, incluso tiene un escudo. tenía escudo de la Inquisición. Es que en esa época era de prestigio ser lo que se llamaban en aquella época familiares de la Inquisición.
era una cuestión, cargos que se compraban, cuando uno tenía cierto prestigio, cargos que se compraban a la Inquisición. El familiar de la Inquisición era el encargado en los pueblos de perseguir los delitos de Inquisición, ¿no? Pero tenían... Estaba mal visto, ¿no? Claro. Como el de Hacienda ahora. El de Hacienda. Pero tenían el privilegio de poder poner en la fachada de sus casas, cuando eran nombrados, porque de familiares de la Inquisición, el privilegio de poner el escudo de la Inquisición en la puerta de la casa. No hay datos de eventos inquisitoriales en Motril, ¿no? No hay procesos, y todos los procesos que yo conozco, a no ser que aparezcan otros, se hacen en Granada. Se detiene a la gente en Motril, la meten en la cárcel. Aquí no hay cárcel de la Inquisición, las cárceles secretas de la Inquisición están en Granada y se llevan a Granada a los reos, ¿no? Es decir, y allí los juicios son allí. Pero claro, hay una plaza Cruz Verde, hay una casa de la Inquisición y hay historias de brujería. Esta es una, podría contar algunas más, ¿no? Porque parte de los archivos de la Inquisición de Granada se han conservado y sabemos pues, algunos temas. Las historias que habían aquí también, ¿no? Por eso es posible que esta rambla que había aquí, que hoy existe todavía encauzada, pero esta se llamara Rambla de la Bruja. Posiblemente está desviada. Es decir, originariamente estaba más pegada a la Casa de la Palma, ¿no? Es decir, después posiblemente se desvió. Más cerca a la Huerta San Francisco, como hemos dicho, ¿no? Estaba más cerca, más pegada, es decir, el cauce de la Rambla estaría más pegado a la Casa de la Palma. Posiblemente se desvió, en algún momento del siglo XIX se sacó, pues posiblemente porque hubiera problemas de inundaciones y tal, se sacó más fuera de la ciudad, ¿no? En el cauce que conocemos nosotros hoy. Es decir, prácticamente quizás se desvió pues, desde la Casa de la Palma, del camino de la Casa de la Palma, el lateral de la Casa de la Palma, se trajo más para acá el cauce, se desvió un poco la Rambla para sacarla y que no produjera inundaciones en Motril, porque era lo típico en Motril, cada vez que llovía, todas estas ramblas que atraviesan Motril destrozaban casas, La Vega, todo lo que tuviera que se llevaban por delante. Es decir, y bueno, esta es la historia de esta zona, ¿no? Una zona que parece muy alejada de Motril, como decíamos, pero tuvo mucha vida, ¿no? Nos podemos imaginar la fábrica del Pilar funcionando, ¿no? Del siglo XIX funcionando, claro. En la época de auge cañero. Nos podemos imaginar mucho más antiguo la Casa de la Palma, la fábrica de la Palma funcionando, San Sebastián, las casas que había antes de la Casa de las Lonas, la entrada a Motril, todo esto tierras de cultivo, todo lo que es la Puxilla, tierras de cultivo, tierras de caña. Es decir, que evidentemente esto tendría también una vida muy importante en el Motril que estamos hablando, de épocas pasadas, ¿no? Pues efectivamente, yo estaba haciendo ese ejercicio que tú decías, de imaginarme toda esta zona pues con ese trasiego de gente, porque al fin y al cabo, aunque estaba en las afueras de Motril, era una zona pues, de bastante movimiento, ¿no? de mucha gente, de muchas personas trabajando, como tú dices, ahí en la fábrica, el convento de San Francisco, también la Casa de la Palma, el ingenio, etcétera, etcétera. Una zona preciosa la que hemos estado visitando en el día de hoy, esta zona de La Palma, genial. Genial, muy bonita. El pito de la fábrica Burgos, la sirena de la fábrica Burgos daba las horas en Motril. Pero todo el mundo sabía cuando el pito de, vamos, la sirena del turno del trabajo, todo el mundo sabía qué hora. Y más antiguo, el reloj de Vitoria. Es decir, la gente que de principios del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, Motril no tenía nada de reloj. Eso iba a comentar, claro. Pocos relojes había en Motril en esa época. La mayor parte de los trabajos de La Vega y tal se regían por el tema del reloj de Vitoria. La gente decía, ¿qué marca el reloj de Vitoria? Pues esa es la hora. Curiosamente hoy no se conserva la hora oficial, ¿no? No se conserva la maquinaria de reloj, pero sí se conserva la estructura, al menos la esfera y tal se conserva. Y la fábrica, pues bueno, yo lo recuerdo perfectamente, el olor de la melaza de la fábrica. Y las pavesas volando. Y el pito de la fábrica, ¿no? Decía, ya es la hora, ya a las 2 de la tarde, ¿no? Las 8 cuando empezara, no me acuerdo los turnos, pero sí que... Y alguna vez he venido de noche a la fábrica a traer, pues padres de amigos a traer la cena y nos han puesto a partir terrones de azúcar con los mazos en la fábrica, ¿no? Es decir, que
pues está consustancial a la historia de esta ciudad, a la historia contemporánea de esta ciudad. Esta fábrica está funcionando desde las últimas décadas del 19, estuvo funcionando. Y por eso decíamos que la gran importancia que tiene la recuperación de la fábrica del Pilar como Museo Industrial de Motril. Es una auténtica apuesta que cuesta, difícil, complicado, pero que antes o después se llevará a cabo. Sí, y yo por eso decía, hay que estar apoyando a las corporaciones que les toca conseguir que se restauren. Ya se ha restaurado la fábrica, una parte del almacén de la fábrica de azúcar y tal, que por cierto ha quedado una sala magnífica de exposiciones, y bueno, poco a poco se van restaurando cosas y se va consiguiendo que la fábrica del Pilar se convierta en ese referente cultural de nuestra ciudad. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí hoy con la finalización de nuestro trayecto, como les hemos comentado. Esta zona de La Palma que mantiene todavía ese embrujo, ese sabor, nunca mejor dicho, de lo que era el azúcar en aquella época, lo que ha significado el azúcar para nuestra localidad, el azúcar para Motril. Y hablamos de ese ejercicio que deben de realizar ustedes, salir a las calles, visitarlas, imaginarse cómo eran antiguamente nuestro Motril, gracias a las explicaciones que nos da Manolo Domínguez. Y por supuesto, en la mano de todos está hacer ese esfuerzo, porque manteniendo la memoria histórica de Motril mantenemos viva concretamente toda nuestra historia, y entre todos seguro que podremos y sabremos empujar para que Motril vaya más arriba culturalmente, rescatando, como decimos, por ejemplo hoy, la fábrica del Pilar y otras tantas que mantenemos en nuestro municipio. Aquí lo dejamos en el día de hoy, en nuestra alquería. Volvemos la semana que viene con más cosas, visitando nuestro Motril, que tiene mucho que ofrecernos. Hasta la próxima.